a la izquierda, pero no vamos al fondo del asunto. Y creo que programas como El Tablero también tienen que tener ese pequeño espacio para analizar en profundidad cuestiones. Y hoy os traigo el libro Calla y olvida, de la autora Andrea García González, que nos va a acompañar en estos minutos aquí en El Tablero. Muy buenos días, Andrea, antropóloga y escritora. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Dina. Gracias por la invitación y por vuestro interés en las narrativas que aparecen en el libro, que no suelen ser las más frecuentes. Efectivamente, sobre esas narrativas hablas de violencias silenciosas o invisibles, o más bien difusas, que es como lo caracterizas en el propio libro. ¿Por qué es necesario hablar de estas cosas? ¿Por qué te viste en la necesidad de tener que escribir un libro como este sobre el conflicto vasco desde una perspectiva feminista? Porque solo entrevistas a mujeres en tu libro. Sí, este libro parte de mi tesis doctoral que realicé desde la Universidad de Brighton entre los años 2015 y 2019. Desde una perspectiva antropológica y feminista, yo estuve realizando trabajo de campo con distintas organizaciones, desde familiares de víctimas de ETA a familiares de presos y presas, a organizaciones que trabajaban por la normalización de la convivencia, por la configuración de la memoria sobre el conflicto armado. Esos grupos sí eran mixtos y en ellos estuve durante un año. Las entrevistas decidí que solo fueran a mujeres para, como parte de la metodología, para poner en el centro aquellas voces que no suelen ser las dominantes en el proceso sociopolítico que yo estudiaba, que es el que sucedía al alto al fuego de ETA de 2011. También como apuesta política por que las voces estén ahí, tomarlas en serio, y además las propias experiencias de las mujeres, cuando las transmitían en ese espacio de la entrevista, se valoraban, ¿no? Y en ese dar valor está el tema de las violencias difusas que mencionas, Dina. Muchas de las violencias que suelen aparecer en los escenarios públicos de configuración de la memoria sobre el conflicto armado son aquellas más extremas, digamos, ¿no? Que, claro, tienen que estar ahí, han causado mucho sufrimiento, asesinatos, torturas, amenazas, encarcelamientos, pero hay otras violencias más cotidianas del día a día que no aparecen y que creo que son necesarias para poder entender que la violencia no es la violencia con mayúsculas, no hay solo una violencia que queda en el pasado y ya está, ya se terminó, sino que esa violencia tiene conexiones comunes con otras, no está desconectada de otras, y es importante poder identificar esas conexiones, poder identificar las múltiples violencias para poder realmente abordarlas y no quedarnos en una excepcional que ya está, ya pasó y entonces el proceso de paz se queda muy cojo, ¿no? Calla y olvida son las palabras que le dice la madre de Asun Lasa, que es la hermana de uno de los asesinados por el GAL. ¿Por qué decidiste titular así tu libro? Sí, Asun Lasa es una de las protagonistas del libro. Ella es parte de unos encuentros que son los que inician el libro, los encuentros de Lencri, que se realizaron en los años 2007-2008 en secreto totalmente entre víctimas, familiares de víctimas de ETA y familiares de víctimas del GAL principalmente y de otros grupos paramilitares. Estas personas con mucho esfuerzo y mucha valentía pues se juntan para hablar, y en ese proceso de encuentro y de conocer distintas violencias, distintos sufrimientos, distintos dolores, y también encontrando placer y calma y alivio en ese encuentro y en ese sentir el reconocimiento de otras, es en ese contexto cuando Asun Lasa propone, junto a otra gente, ampliar el espectro de víctimas que se encuentran a gente torturada y a gente amenazada. Ella escucha a la gente pues, que ha tenido que llevar escolta por estar en listas de ETA, le sorprende como el entender, ¿no?, lo que estaban viviendo, y pese a saber que había gente que sufría esa violencia, pues el escucharles le remueve, ¿no? Y a partir de ahí, pues ella decide que va a contar la historia, o sea, no solo por ser hermana ¿no?, de Josean Lasa, torturado, desaparecido por los GAL,
y asesinado por los GAL, sino también su propia historia y la vivencia de la tortura a la que fue sometida. Esa es la parte en el libro, la única que pongo en primera persona, porque quería que quien lee el libro pudiera escucharlo de la misma manera que lo escuché yo. Asun tiene una narrativa muy potente, ha ido por procesos pues, personales muy fuertes, pero también colectivos muy importantes que le permiten romper una máxima que le dijo su madre cuando sobrevivió de esa tortura, que fue calla y olvida. Su madre se lo dice para protegerla y desde el amor, ¿no? Pero ella después de estos procesos pues siente que tiene que quebrar esa máxima y hablar, ¿no? Y no callar ya más. El título del libro, además de que es tan narrativo, es muy potente y marca el libro en general, porque también se relaciona con, bueno, tanto con otros contextos como es el franquista, ¿no? Donde sabemos que durante muchas generaciones, o sea, mucha gente, incluso durante muchas generaciones, ha mantenido silencio sobre todo lo que estaban sufriendo por protegerse, por miedos, por una serie de cuestiones, ¿no? Vinculadas a posible represión que hacían no poder hablar y por tanto no poder sanar tampoco. Y en otros contextos de conflicto armado, yo he estudiado también el de Irlanda del Norte, ahora estoy en Colombia, podéis verlo que está amaneciendo acá. Acá en Colombia también hay movimientos de víctimas como las madres de falsos positivos, de Soacha, que reivindican ni olvido ni silencio, ¿no? Entonces, el libro, digamos, que llamándose Calla y olvida, es un poco pues provocación en ese sentido, que realmente lo que quiere decir es que ni olvidemos ni silenciemos, ¿no? Y que podamos escuchar a través de la lectura del libro distintas narrativas que nos remuevan también, porque son narrativas desde distintas perspectivas políticas y experiencias del conflicto armado. Y la pretensión del libro es un poco esa, la escucha vulnerable, la escucha que remueve y que nos puede hacer tambalearnos en la silla para levantarnos y actuar juntas, juntos, juntes frente a las violencias que continúan en nuestras sociedades. Siempre es difícil abordar un tema como este del conflicto vasco, siendo además a día de hoy ETA todavía para la derecha un instrumento pues, con el que sigue haciendo política, ¿no? Desde el rencor y desde el odio. ¿Hace falta más pedagogía desde los medios de comunicación y también desde otros ámbitos como los culturales y los literarios para que la sociedad asimile pues, procesos tan traumáticos como han sido el conflicto vasco, pero desde una perspectiva mucho más humana y real de lo que ha sucedido en aquellos años en el País Vasco? Sí, yo creo que sí, por supuesto, lo que se ha denominado como batalla sobre el relato, ¿no? Que en realidad es algo que sucede en muchos contextos tras altos al fuego, tras negociaciones de paz, bueno, que en este caso no ha habido, como sabemos. Se suele dar, o sea, no es excepcional de este contexto la batalla sobre el relato, ¿no? Hay una batalla por la memoria, por quien impone, digamos, una determinada narrativa sobre lo sucedido. Esa imposición es precisamente pues una perpetuación de las violencias, ¿no? O sea, lo que se plantea en el libro, en esa conexión que os comentaba entre distintas violencias, es que la base de las violencias es la dicotomía jerárquica, donde hay un otro, una otra, un otro, sobre el que ponemos, ¿no? Al que explotamos, al que marginalizamos, del que extraemos su conocimiento, sus recursos. Hay una otra edad sobre la que se ejerce esa violencia, ¿no? Y una imposición. El estar imponiendo un determinado relato es parte del mantener unas dinámicas de violencia y precisamente o sea, el planteamiento desde el libro recogiendo pues tanto las narrativas de estas mujeres, sus experiencias, este tipo de encuentros que os he comentado, como la producción literaria feminista y la práctica feminista en distintos contextos y en concreto en el vasco,
Vasco, lo que se plantea es escuchémonos para precisamente que la violencia deje de ser pensable en la resolución de conflictos, ¿no? Los conflictos son inherentes a cualquier sociedad, a las relaciones humanas, ¿no? Pues yo tengo una opinión, tú tienes otra y no tenemos por qué ponernos de acuerdo. Podemos plantear maneras en que tú te sientas bien con ello y yo con la mía, pero la violencia es la forma en que intentamos resolver ese conflicto a partir de la imposición y de la eliminación del otro, ¿no? Sea una eliminación física en la violencia extrema o sea una eliminación simbólica de pues yo no te quiero escuchar, no te silencio interiormente y prefiero no saber lo que te ha sucedido, lo que te sucede. Entonces sí, esa pedagogía que comentas, pues producción literaria en las escuelas. Hay iniciativas que se están dando en el País Vasco en escuelas donde pues personas que han sufrido las violencias, sobre todo se trabaja sobre las violencias más extremas, que también sería interesante como incluir ahí las no tan extremas que también nos dan claves para identificar las violencias incluso en nuestro día a día, ¿no? Pero sí se están dando iniciativas donde personas que han sufrido las violencias extremas van a contar su experiencia y también yo resaltaría ahí el valor de estas personas para el esfuerzo que les supone, ¿no? Y la valentía de estar narrando esas experiencias tan dolorosas con la intención de transformar, de que esas violencias no vuelvan a suceder. Y bueno, y la escucha, ¿no? Que se está dando en centros educativos, pues no sé, quienes se acerquen a leer el libro y otros libros que plantean distintas vivencias de lo que ha sucedido y poder debatir desde ahí. La pretensión del libro en este incomodar, remover, también es que podamos debatir, o sea, que se creen espacios para poder hablar, escuchar y debatir, porque este tema, pues ya sabemos, ¿no? Que ha estado muy, muy criminalizado, muy polarizado y al final el debate, pues como decías, Dina, se ha quedado mucho en hablar de ETA como forma de acusar, ETA como forma de demonizar y bueno, ¿no? La propuesta es vamos a hablar pues de ETA, pero también más allá, ¿no? Y de cómo nos hemos encontrado en relación al conflicto armado. Nos quedamos con esta recomendación literaria del libro de Andrea García González, Calla y olvida, que aborda el conflicto vasco desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva y una mirada feminista y que trata de esas violencias difusas de las que poco se ha hablado durante estos últimos años. Muchísimas gracias, Andrea, de nuevo por tu tiempo. Sé que estás en Colombia y por la diferencia horaria, así que gracias por habernos atendido y gracias sobre todo por escribir libros como estos tan necesarios en los tiempos que corren. Muchas gracias, Dina, y gracias al Tablero y a Canal Red. Un abrazo. Un saludo. No sé si